Entonces, en esta tarde, noche, vamos a hablar, hermanos, del antecedente de las iglesias bautistas y de varios otros grupos, ¿verdad? En lo que conocemos como los puritanos, ¿ok? Vamos a hablar sobre los puritanos. Entonces, hay mucho que podemos aprender de los puritanos, ¿verdad? Y vamos a comenzar ahí, ¿ok? Entonces, vamos a leer un pasaje que creo que nos va a ayudar mucho con la introducción de hablar sobre los puritanos, y es Segunda de Reyes 22. Acompáñenme a Segunda de Reyes 22. Vamos a leer todo este capítulo, y para mí este es el capítulo que describe, ¿verdad?, lo que pasó en la era puritana. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ok, dice la escritura: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué encontró, hermanos? El Pentateuco. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Mire aquí, note lo que dice la escritura. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Note de nuevo esas dos frases aquí: no escucharon y no hicieron. Versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran todo el mal que habla este libro que han leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres,
y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Hermanos, esta porción que acabamos de leer es impresionante en la historia del pueblo de Israel. Pero todavía, hermanos, lo que es más impresionante es esto, que en el Pentateuco los reyes habían sido mandados a hacer copias de la ley, ¿verdad? A proclamar la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. Y nótese aquí que han pasado muchos años, estos más o menos son los años 600 antes de Cristo, pasaditos, años 600 antes de Cristo, ¿verdad? Y acaban de encontrar una copia de la ley en un muro por ahí metido. Ahí, empolvado, sucio, mohoso probablemente. Ahí estaba la palabra de Dios. Ahí estaba la palabra de Dios. ¿La encuentran? La leen. Y lo que vamos a ver después de estos capítulos es un gran avivamiento en la vida del pueblo de Israel por una sola cosa, por la palabra de Dios. Hermanos, si yo pudiera resumir la reforma, que la reforma protestante es eso, que la reforma vino por causa de la palabra de Dios. Lutero usó esa famosa frase. Lutero dijo, yo no he hecho nada, la palabra lo ha hecho todo. Y esto es lo que vemos aquí, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios. Ahora, hermanos, mis propósitos, ¿verdad? En esta tarde-noche, si a usted no le gusta la historia, le prometo que le voy a dormir, entonces sígame escuchando, ¿verdad? Si no le gusta la historia, le voy a dormir. Pero si le gusta la historia, entonces póngame un poquito de atención. Quiero presentarles un ejemplo histórico de cómo la Biblia puede transformar completamente la sociedad. Presentar el trasfondo histórico de las iglesias bautistas modernas y animar a que la Biblia realmente produzca una vida de piedad. ¿Ok? Al estudiar los puritanos, hermanos, quiero animarlos en eso. ¿Ok? Y vamos a empezar un poquito con el trasfondo histórico de los puritanos, ¿verdad? Para entender un poquito qué estaba pasando aquí. Espero que me soporten, ¿verdad? A mí me apasiona esto, a algunos les aburre, pero bueno, aguánteme aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a empezar a hablar de la reforma en Inglaterra, hermanos. La reforma en Inglaterra. Enrique VIII, hermanos, fue el rey que rompió con la Iglesia Católica Romana en 1534. ¿Okay? La reforma en Inglaterra comenzó en esos años y ese año es especialmente marcado. Él estaba casado, hermanos, con Catalina de Aragón, con quien tuvo una hija llamada María, se va a conocer como María Tudor. Nada más, para nosotros mexicanos, esta Catalina de Aragón es familiar, hermanos, era familiar de los famosos reyes, ¿verdad? ¿Conocen la historia? Los reyes católicos de España, que financiaron a Colón. Entonces, Enrique de Inglaterra estaba casado con ¿verdad? Una descendiente de los reyes católicos de España, y con ellos tuvo una hija, María. Este Enrique, hermano, se divorció para casarse con Ana Bolena y tener un heredero varón. Catalina de Aragón ya no tenía hijos, ¿verdad? Muchos de los hijos murieron. Y en ese tiempo había una preocupación por tener un hijo varón heredero. Entonces, la única manera de que eso pudiera pasar era divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena. Entonces, pero para que un rey hiciera eso, hermanos, el Papa tenía que conceder ese permiso y declarar inválido el primer matrimonio. El ejemplo moderno es Peña Nieto, ¿verdad? Si usted, no sé, algo así pasó con Peña Nieto. Entonces, lo que pasó aquí, entonces, es que ahora, cuando Enrique pide al Papa, el Papa no está dispuesto a ceder, porque en aquel tiempo el rey Carlos V, ¿verdad? El de chocolate, sí es el de chocolate, hermanos, el rey Carlos V, ¿verdad? Era Carlos I de España, Carlos V de Alemania,
todo eso era un imperio, ¿verdad? Era familiar de Catalina y el Papa, ¿verdad? En aquel tiempo quería complacerse con ellos. Entonces no estuvo dispuesto a declarar inválido. Entonces Enrique toma, ¿verdad? Toma el parlamento y entonces empieza a separarse, empiezan unos trámites para separarse de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces lo que pasa después, y en resumen, es que Enrique se casa con Ana Bolena y ellos, esto es la cosa, tienen un hijo, pero es mujer y se llama Elizabeth. ¿Ok? Entonces, hermanos, esto es lo irónico. La reforma en Inglaterra, la reforma en Alemania comenzó históricamente, ¿verdad? Con esa 95 tesis de Lutero en la Catedral de Wittenberg. La reforma en Suiza, Ginebra, comenzó por, ¿verdad?, más descontento social. Pero la reforma en Inglaterra está comenzando por otro tipo de razones. Y es que este rey que vemos en la pantalla quiere tener un hijo varón y la Iglesia Católica no lo deja. Y entonces, hermanos, lo que causó la reforma en Inglaterra fue las aspiraciones del rey a un hijo varón al trono. Para los que conocen de Voltaire, Voltaire dice así: la reforma en Inglaterra pasó porque Enrique se enamoró. ¿Verdad? Pero bueno, entonces, muy diferente de Alemania, muy diferente de la reforma. La reforma en Inglaterra pasó por esto. Lo que vamos a ver después, hermanos, es que la iglesia separada de Roma se hizo llamar la iglesia anglicana, donde el rey era cabeza suprema. ¿Ok? No sé si vieron la boda de Harry y la artista, ¿verdad? El ministro que los casó es ministro de la iglesia anglicana. Hermanos, la iglesia anglicana es como una iglesia católica en muchas cosas, pero de Inglaterra. ¿Ok? La iglesia anglicana es como la iglesia católica, pero es la iglesia de Inglaterra, donde la cabeza suprema de la iglesia no es un papa, ni es un patriarca, es el rey. En este caso, actualmente la cabeza de la iglesia es la reina Isabel. ¿Ok? Ahora, cuando la iglesia se separó de Roma, la iglesia empezó a reformarse. ¿Ok? Y los ministros dejaron las vestimentas de los sacerdotes. Un cambio inmediatamente que pasó es dejaron las vestimentas de los sacerdotes. Se recuperaron tierras y monasterios, ¿verdad?, que la Iglesia Católica Romana había establecido. A los ministros se les permitió casar, se casaron, hermanos, ¿verdad? Y la iglesia comenzó con un tinte protestante, ¿ok? Comenzó así con un tinte protestante. Lo que vemos después es que Eduardo VI asumió el reinado a la muerte de Enrique VIII, de 1547 a 1553. Hermano, este hijo de Enrique fue muy débil de salud desde pequeño y murió muy joven. Entonces, los protestantes tuvieron un mayor auge en ese tiempo buscando reformar más la iglesia. Los protestantes ya tenían mucho dominio en Inglaterra y querían que la iglesia anglicana no se viera y no fuera igual a la iglesia católica romana. Entonces, aquí tuvieron un pequeño auge. Sin embargo, María, la hija de Catalina, la esposa que no quería y por la cual se buscó divorciar, tomó el reinado después de la muerte de Eduardo del año 1553 al año 1558. Nada más que aquí hubo un detalle. Ella era católica y fue conocida como María la Sangrienta por su persecución contra los protestantes. Entonces, cuando ella, ¿verdad?, viene a reinar, los protestantes sufren persecución, porque ella busca reinstalar y restaurar la Iglesia Católica Romana. ¿Ok?
Se cree que desde 1500, me faltó ahí un 5, hermanos, perdón. Desde 1555 hasta que murió, 283 protestantes fueron llevados a la hoguera. ¿Okay? Hubo una gran persecución por esta reina. Ahora, a lo mejor la conocen. Elizabeth o Isabel I, hija de Ana Bolena, la segunda esposa que acabamos de mencionar, tomó el reino a la muerte de María de 1558 a 1503. Ella es la siguiente monarca que ha reinado más después de Enrique, casi un periodo de 40 años. Ella es conocida, hermanos, como la reina virgen. Ella nunca se casó. Se han hecho películas, se han hecho series de ella. Ella nunca se casó. Se conoce como la reina virgen. Durante su reinado, el protestantismo ganó gran terreno, pero había muchas cosas todavía por reformar. ¿Ok? Entonces, es en el periodo de ella, hermanos, es en el periodo de ella donde vamos a ver el nacimiento de los puritanos. ¿Ok? Es con ella con quien vamos a ver el nacimiento de los puritanos. ¿Qué? ¿Vamos bien hasta aquí? Hermanos, ¿vamos bien? Hágame una señal. No ronque tanto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Vamos al nacimiento de los puritanos. Los puritanos. Isabel estableció 2 actas, ¿verdad? Y una de ellas pedía que todos los ministros siguieran el libro de la oración común, que había sido escrito para las iglesias de Inglaterra en 1552. ¿Qué significa esto, hermanos? No les permitía orar espontáneamente. Tenían que seguir un librito para orar. ¿Ok? Hermanos, ¿me ven? Como que se atoró tantito. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ok, bien. Bueno, entonces, ellos tenían un librito, los ministros no podían, y tenían que, entonces, los ministros que querían reformar la iglesia para que fuera menos católica y más bíblica en su adoración, se opusieron a esto. No querían retomar la vestimenta. Isabel, hermanos, quería retomar este asunto de la vestimenta de los sacerdotes, ¿ok? Y había ministros que no querían tener ese materialismo en los servicios, no querían tener que usar un librito para orar, querían que la adoración y el servicio fuera más bíblico. A estos ministros que querían purificar la iglesia y volverla una iglesia más bíblica, se les llamó puritanos. ¿Ok? Fueron a ellos, hermanos, a los ministros y a los creyentes en el tiempo de Isabel, que querían purificar la iglesia anglicana, que se les llamó puritanos. Y desde 1560 a 1660 es conocido, hermanos, como la era puritana, en donde ellos realmente causaron un gran impacto en Inglaterra y América. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ahora, voy a enseñarles, hermanos, un video, ¿verdad? Pensé que me iba a tardar más, pero voy con buen tiempo. Voy a enseñarles un video que está en YouTube sobre los puritanos. Ok, aquí. Permítanme tantito. Voy a ver.
Permítame tantito, necesito aquí silenciar esto. Bueno. Don Isabelino. Ok, bien. Voy a compartir pantalla con ustedes, hermanos. ¿Ven el video? ¿Ven el video? Ok, ya lo vi. Antes de que nos vaya a hacer. Ok. Voy a poner el video desde aquí, hermanos. ¿Ok? Vamos a ver aquí con ustedes. Ahorita vamos a ver. Que trataba de mediar entre la influencia católica y el protestantismo. Pero un incidente muy particular sucedió. Entre 1567 y 1568 se produjo una controversia sobre las vestimentas de los clérigos. El motivo de la polémica era si los predicadores tenían que usar los trajes clericales católicos. Esta controversia marcó una creciente impaciencia entre ciertos sectores que argumentaban que la Iglesia de Inglaterra estaba siendo reformada a medias. Estas críticas venían principalmente de grupos calvinistas ingleses, fuertemente influenciados por la reforma en Suiza, que fueron denominados puritanos, que querían purificar a la Iglesia de Inglaterra de las influencias católicas. Pero el trato que les dio el establecimiento fue muy hostil. Así que al negarles la oportunidad de reformar la iglesia establecida, el puritanismo recurrió a la predicación, los panfletos y a su importante influencia en los centros educativos como Cambridge u Oxford. Mientras tanto, Elizabeth I murió en 1603 sin dejar herederos y se designó como sucesora a Jacobo I, hijo de María de Estuardo, que ya gobernaba en Escocia. Cuando el rey fue coronado, los puritanos, a causa de la presunta formación protestante del rey, tuvieron esperanzas. Así que presentaron una petición en 1603, firmada por cerca de 1000 ministros puritanos, en la que pedían que la iglesia anglicana fuera completamente puritana. Pero el rey estuvo poco dispuesto y la única idea valiosa que aprobó de ellos fue ordenar una nueva traducción de la Biblia, que hoy conocemos como la versión King James. Carlos I Estuardo fue coronado rey en 1625. A través de la iglesia, el rey buscó instituir prácticas ceremoniales consideradas católicas por los puritanos. Mientras tanto, el puritanismo seguía avanzando. En 1653, las fuerzas parlamentarias derrocaron al rey Carlos I y Oliver Cromwell, que era puritano, asumió el gobierno. Sin embargo, Carlos II subió al trono en 1660 y restauró la Iglesia de Inglaterra e inició una nueva era de persecución contra los puritanos. Como consecuencia del fracaso de un gobierno puritano, muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa, como Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y principalmente las colonias inglesas en América. Los puritanos hicieron un último intento fallido de asegurar su ideal durante la Revolución Gloriosa, pero la solución religiosa de Inglaterra fue definida en 1689 por la Ley de Tolerancia, que le permitió a los grupos disidentes como el puritanismo seguir funcionando en el país, pero separados de la iglesia anglicana. La llegada de los puritanos a las colonias inglesas de América fue la oportunidad para establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Allí fundarían la mayor cantidad de comunidades puritanas y vivirían un auténtico auge de sus creencias, formando en buena parte el carácter de lo que sería más tarde los Estados Unidos de América. Muchos hombres de Dios a través de la historia han encontrado en el puritanismo una gran fuente de inspiración y edificación. Charles Spurgeon logró recopilar más de 1000 escritos puritanos de su biblioteca. Y Martin Lloyd Jones patrocinó la fundación
de una biblioteca con más de 2.000 libros puritanos y fue un profundo estudioso y seguidor de los escritos. Pero, ¿cómo pensaban los puritanos y por qué llegaron a ser tan influyentes? La influencia de los puritanos es enorme. Por ejemplo, fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal. Mientras en la Inglaterra del siglo XVII la alfabetización no llegaba al 30%, entre las colonias puritanas ascendía al 80% entre hombres y mujeres. La razón era simple: todos debían poder leer su Biblia. Como consecuencia, se promovió la educación universal y gratuita y se fundaron muchos centros educativos y universidades, como por ejemplo Harvard y Yale. Así, el puritanismo generó entre sus miembros una comunidad altamente ilustrada para su época. Un ejemplo de ello es que a mediados del siglo XVII, 7 de los 10 miembros del núcleo de la Royal Society en Inglaterra eran puritanos. Importantes teólogos y escritores como Stephen Carnot, Thomas Watson, Richard Sykes, John Owen, Thomas Woodward, Richard Baxter y John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, fueron puritanos. La gran producción teológica y doctrinal de estos teólogos y de muchos otros tuvo una invaluable influencia en la vida diaria de todos los creyentes. Por ejemplo, los padres puritanos estaban profundamente comprometidos con enseñar las escrituras a sus hijos y servir como pastores en sus hogares. De la misma manera, los puritanos consideraban que no había una división entre la vida sagrada y la secular. Todo su trabajo debía ser hecho para la gloria de Dios. El trabajo duro fue para los puritanos una parte central de la vida cristiana, y lo que llamamos la ética del trabajo protestante es un regalo transmitido por ellos. Los puritanos tenían una visión robusta de Dios, de su gloria, de su soberanía y de su santidad y justicia, nunca desligada de su amor. Tanto sus escritos como sus oraciones muestran una visión de Dios que recordaba siempre su majestad. Entendieron también que la verdadera adoración es siempre un eco de la palabra de Dios. Siempre buscaron diligentemente en la Biblia las respuestas a la verdadera naturaleza, misión y práctica de la Iglesia, y en el proceso edificaron congregaciones con una madurez espiritual y un conocimiento de las Escrituras realmente admirables. De la misma manera, estaban maravillados ante el amor de Dios mostrado en Cristo y su obra redentora. Para ellos, la vida y toda la enseñanza cristiana debían estar centradas en Jesús. John Owen escribió al respecto: es al contemplar la gloria de Cristo por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo, porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que creemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos dé descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlos a contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos. Y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo y seré cada vez más crucificado para Él. Ok, voy a dejarlo ahí, hermanos. Ok. Entonces, usted puede buscar el video en YouTube, buscar los puritanos, ¿verdad? Quiero nada más introducir esto, porque, hermanos, en verdad, los puritanos nos brindan, hermanos, muchas lecciones que podemos tener hoy. Y ellos son el antecedente, ¿verdad?, inmediato de las iglesias bautistas, ¿ok? Ellos son el antecedente inmediato de las iglesias bautistas. El domingo por la tarde voy a hablar un poquito más sobre eso, porque hay una discusión sobre el asunto del origen de las iglesias bautistas. Hay iglesias bautistas, ¿verdad?, que no les gusta y que se enojan mucho de decir que las iglesias bautistas vienen de la Reforma Protestante y se molestan mucho. Pero yo no sé por qué debe haber molestia, ¿verdad? Entonces, si no es una ofensa, para algunos es una ofensa, pero no debe ser una ofensa. Y bueno, pero vamos a hablarlo más el domingo por la tarde. Lo que quiero ahora es, una de las cosas, hermanos, como dijimos, es la herencia puritana. Una de las cosas, hermanos, probablemente para nosotros,
que estamos cerca del país de los Estados Unidos fue, esta foto, hermanos, es una foto de Harvard. Harvard fue una escuela fundada en raíces puritanas. Es más, los puritanos escribieron de esto para la fundación de Harvard. Después que Dios nos llevó a salvo a Nueva Inglaterra y construimos nuestras casas, proporcionamos lo necesario para nuestro sustento, creamos lugares convenientes para la adoración de Dios y establecimos el gobierno civil. Una de las siguientes cosas que anhelamos y buscamos fue avanzar en el aprendizaje y perpetuarlo hasta la prosperidad, temiendo dejar un ministerio analfabeto a las iglesias cuando nuestros ministros actuales yacerán en el polvo. Ellos realmente estaban preocupados por la educación. Y como vieron en el video, la primera cosa que querían que todos pudieran leer es que pudieran leer la Biblia. La Biblia, hermanos. ¿Ok? Y entonces, hermanos, vamos a entrar a hay muchísimo, hermanos, en verdad, muchísimo que podemos decir de los puritanos. Pero solamente quiero resaltar unas cosas. No voy a extenderme más porque realmente mi meta es llegar a los bautistas. Pero si ustedes están interesados en saber más de los puritanos, puedo hacerles llegar más cosas. Ahora, tengo una advertencia, ¿verdad? Con este asunto de los puritanos. Los puritanos sí eran calvinistas en teología. A muchos no les gusta hablar de los puritanos porque asociamos inmediatamente puritanos con calvinistas. Y hay algunas iglesias bautistas que calvinista es como una ofensa. No debe ser así. Porque estudiando la historia, ¿quién no era calvinista o luterano en el siglo XVI? ¿Quién no era calvinista o luterano en el siglo después de la Reforma? Realmente no existía otro desarrollo de doctrina formal. Y si alguien me dice lo contrario, necesita comprobármelo con documentos históricos. ¿Ok? Entonces, no es una ofensa, ¿ok? Pero sí es una advertencia. Ellos eran calvinistas, ellos querían muchas de las cosas que el Calvino no necesariamente sacó buenas conclusiones, ¿ok? Ahora, no todo lo que el Calvino escribió era mal, y no todo, hermanos, Calvino es como este tipo de que hay gente que dice que Calvino dijo cosas y Calvino no dijo. Es más, los calvinistas de hoy en día se escudan en Calvino, y Calvino ni siquiera dijo cosas que muchas personas creen hoy en día. Entonces, pobrecito, hay que dejarlo descansar, ¿verdad? Entonces, para mí, el término calvinista hoy en día no es un buen término. El término que describe ya toda la educación que vino después de Calvino es teología reformada. ¿Ok? Ese es el término que describe exactamente más todo lo que ha venido. Porque calvinista es lo que él enseñó y se acabó. Y en ese tiempo, ¿verdad? Los puritanos realmente eran calvinistas, ¿ok? Pero los puritanos avanzaron la teología a lo que se llamó después la teología, o lo que ahora se llama la teología reformada. Ahora, debemos analizar a los puritanos en su contexto más bien que en el nuestro y no ser prejuiciosos con su teología antes de entender. Esa es la cosa que nos va a ayudar siempre a entender la historia. Necesitamos ponernos en el zapato de ellos para poder realmente entenderlos a ellos. Para nosotros es muy fácil, ¿verdad? En el 2021 mirar atrás y decir, esos cuates, ¿cómo se equivocaron? ¿No? ¿Cómo andaban creyendo esas cosas? Porque estamos en el 2021 con tantos avances modernos, con tanta educación, hermanos, abajo de nuestros pies. Hermanos, el internet de ahora está en nuestra... Hermanos, antes comprar una Biblia era difícil. Ahora usted y yo, mire, las que quiera aquí en el teléfono. Entonces hay que entender bien el asunto de la historia y no ser prejuiciosos. ¿Ok? Y por último, así como tienen cosas admirables, pues también tienen cosas que debemos evitar. Y una de ellas fue esta. Los puritanos bautizaban infantes. No como la Iglesia Católica, sino más bien como la creencia calvinista. ¿Ok? No como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica bautiza infantes para quitar el pecado original. Para ellos no. Para ellos, ¿verdad?
bautizaban para hacerlos unir a la iglesia. ¿Ok? Y en eso los bautistas difirieron de ellos. Dijeron, ¿por qué bautizas a alguien que ni siquiera sabes que es creyente? Y bueno, vamos a llegar a eso. Entonces, hay cosas muy admirables, pero también hay ciertas cosas que debemos que evitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de ellos? Primero, su centralidad en la predicación. Son varias citas. Hermanos, hermanos, si estuviéramos en este tiempo con los puritanos nos aburrirían. Porque los puritanos creían que la predicación plana era la mejor. La predicación que expone la palabra de Dios, que hace entender la palabra de Dios, que aplica la palabra de Dios, sin necesariamente hacer mucha faramaya aquí en el púlpito. Ellos, no. Y Packer, alguien, ¿verdad?, que los estudió mucho, dice esto de ellos. La efectividad final de la predicación está fuera de las manos del hombre. La tarea del hombre simplemente es enseñar la palabra. Es la obra de Dios convencer de su verdad y escribirla en el corazón del hombre. Cuando el predicador finalmente ha instruido, aplicado y exhortado, la obra del púlpito es terminada. Dicen los puritanos, creían los puritanos, no es un negocio diseñar dispositivos para exhortar decisiones. El predicador sería más sabio por apartarse y llorar que Dios bendiga lo que ha dicho. Es la prerrogativa soberana de Dios hacer que su palabra efectiva, y la actitud del predicador debería ser gobernada por el reconocimiento y sujeción a la soberanía divina. Es este asunto. Esta era la creencia puritana. Hermanos, una de las cosas que usted va a ver en muchos de los escritos puritanos es, ellos realmente estaban en serio que hubiera predicadores, En muchos, hermanos, en estas semanas que he estado leyendo mucho de ellos y de los bautistas, ellos estaban convencidos de algo: necesitamos más predicadores, porque es la palabra de Dios quien lo hace. Y ellos estaban muy en serio con la predicación. Muy en serio. Y muy en serio con este asunto de que la predicación no debe tener cosas artificiosas. No debemos tratar de estar convenciendo. No debemos hacer un show de la predicación. Ahora, hermanos, eso se escucha muy así como muy revolucionario. Pero acompáñenme a 1 Corintios 2. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Note aquí, y ni mi palabra ni mi predicación fue con ¿qué? Palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, si se nos hace revolucionario lo que pensaban los puritanos, pues tenemos que leer a Pablo primero, ¿no? Ahí está. Pablo decía, yo no llegué con ustedes sabiendo algo, la palabra de Dios. Tito 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la ¿qué? Predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hermanos, ellos estaban muy en serio con la predicación. Muy en serio con la predicación. Este hombre, aunque ejemplo sobra, ¿verdad? Ahí, pues, no sé por qué puse sobra de ejemplo. De la predicación puritana, John Owen es uno de los más conocidos. Él tiene una serie de sermones titulados La mortificación de la carne. Probablemente la mayoría de gente conoce estos sermones. ¿Okay?
Déjenme leerles unas cosas que John Owen escribió en estos sermones. Supongamos que alguien es un verdadero creyente y aún hay un poderoso pecado en él, que le lleva cautivo a su ley, consumiendo su corazón con problemas, confundiendo sus pensamientos, debilitando la comunión de su alma con Dios, perturbando su paz, tal vez corrompiendo su conciencia y exponiéndosela a endurecer mediante los engaños del pecado. Pregunta John Owen, ¿qué hará ese hombre? Si usted es un creyente, usted está aquí en esta descripción, porque todos nosotros batallamos con un pecado. Y John Owen decía, ¿qué hará? Hay muchas cosas que John Owen dijo en esos sermones, pero una de las que cita el hermano Sarles es esto: ponga su fe a trabajar en Cristo para matar su pecado. Ahora eso se escucha muy abstracto. Es que abrace a Cristo, mire aquí. Su sangre es el remedio soberano para las almas enfermas por el pecado. Viva así y morirá como un conquistador. Y llegará el día en que por la buena providencia de Dios vivirá para ver su codicia muerta a sus pies. John Owen, después del arrepentimiento del pecado, Dios hablará palabras de paz a su conciencia. Es su soberano placer hacerlo así, y es prerrogativa de Cristo decírnoslos mediante su palabra y su espíritu. En otras palabras, John Owen decía, el problema para nuestro pecado es el evangelio. Y él va a explicar maneras prácticas de mortificar el pecado. Ahora, hermanos, eso suena hasta raro, la mortificación del pecado. La mortificación del pecado era este asunto de quitarle su fuerza al pecado, quitarle su poder, ver al pecado monstruoso como realmente es. ¿Y de dónde sacó esas cosas John Owen? ¿De la Biblia? Romanos 8, 12 al 13. ¿De dónde sacó esas cosas John Owen? Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, dice Pablo, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ahí está. Aquí está donde John Owen predicaba, hacer morir las obras de la carne. Y hay más ejemplos específicos y concretos, pero no, pues ustedes saben, no hay tiempo, ¿verdad? Romanos 6, 11 al 14. Así también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, es que el pecado, ahora que somos creyentes, no tiene poder de esclavizarnos. Y el asunto de que por muchas veces estamos en el suelo por el pecado es porque, adivinen qué, hemos alimentado el pecado. Y le hemos obedecido. Y adivine de quién es culpa, de nosotros. Y adivine de quién es responsabilidad, de nosotros. John Owen dijo, hay que mortificar. ¿De dónde lo sacó? De la Biblia. De la Biblia. Otra de las cosas, su piedad. Los puritanos eran ejemplos de creyentes piadosos. Hermanos, si los puritanos vivieran hoy, nadie quisiera juntarse con ellos. Se verían hasta como sectas. Serían los santuchos de la iglesia. Los santurrones, los aburridos de la iglesia. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Preguntaron los puritanos. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Este fue su estándar de los puritanos. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios
y disfrutar de Él por siempre. Hermanos, en el pensamiento puritano, la vida cristiana era una aventura heroica que requería una gran cantidad de energía. El cristianismo no era una profesión o una ocupación sedentaria. Escribió Baxter, ¿verdad? Un predicador, un pastor puritano. Sentarse y no hacer nada te hará perder el cielo, tal como si huyeras de él. Ellos no veían la vida cristiana como algo estático, sino algo vivo. Hermanos, ellos eran ejemplos de piedad. Hermanos, ellos desarrollaron lo que llamaron la doctrina de la vocación. La doctrina de la vocación. Thomas Manton comentó así: toda criatura es sierva de Dios y tiene una obra que hacer para glorificar al Señor. Algunos en un llamamiento, otros en otro. ¿Y de dónde sacaron eso los puritanos? ¿De dónde sacaron? De la Biblia. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el cliché cristiano. Lo decimos, lo recitamos, pero no lo vivimos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Colosenses 3:22. ¿Qué dice Colosenses 3:22? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no, ¿qué dice ahí? Para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, la visión puritana de que Dios llama a todos a todos los trabajadores a realizar sus tareas en el mundo dignifica todo tipo de trabajo legítimo. Sobre todo, la doctrina puritana de la vocación santifica el trabajo común, la palabra de Dios. ¿Sí o no? Existe una diferencia, pero en lo que se refiere a complacer a Dios, no existe ninguna en absoluto. Los puritanos no dividían la vida en vida secular y vida sagrada. Todo para ello era vida sagrada. Si eran zapateros para Dios. Si eran albañiles para Dios. Y todo lo que hacían, lo hacían para Dios. No estaban dividiendo como, es que ustedes que están en el instituto, ustedes iban a agradar a Dios. Y yo que estoy estudiando otra cosa. No, nunca estaba en su pensamiento. Como el dato está en el de la Biblia, por cierto. Siguiente. Para los puritanos, seguimos con la vida, redimir el tiempo, como dijo Baxter, significaba que cada uno debía ordenar su vida diaria de acuerdo con los principios divinos en el propósito de lograr una máxima eficacia en todas las actividades. Uno de los epítetos favoritos de los puritanos está bien asignado. Sus oponentes los apodaron los disciplinarios. Los puritanos aspiraban a ser santos en el mundo, cristianos con la tierra como su esfera de actividad y el cielo como su máxima esperanza. Ahora, qué exagerados son. Tómense un descanso. ¿De dónde sacaron ese asunto? Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. ¿Qué dice aquí? Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. En resumen, toda la vida es de Dios. Los puritanos creían, toda la vida es de Dios.
C.S. Lewis escribió con entusiasmo sobre la bella y la alegre integración del mundo de William Tyndale, que niega rotundamente la distinción medieval entre la religión y la vida secular. Tal integración es una de las características más atractivas de los puritanos. Su meta era una vida diaria ordenada, disciplinada, que integrara la piedad personal, la vida en comunidad, el trabajo diario y la adoración a Dios. Porque toda la vida es de Dios. Richard Baxter, para terminar. ¿Qué hacer y no hacer en el lugar del trabajo? Puntos prácticos. ¿Qué era el pensamiento puritano? Una de las cosas que caracterizó a los puritanos, hermanos, es que ellos eran hombres de trabajo duro. Duro. ¿De dónde sacaron esa mentalidad? De la Biblia. Richard Baxter dice esto: elige ese empleo o vocación en el que pueda ser más útil a Dios. No elijas aquello en lo que pueda ser más rico o honorable en el mundo. Sé diligente en tus llamamientos y no pierdas tiempo en el ocio. Gloria de Dios y en obediencia a sus mandamientos. La ociosidad es un Dios que roba, que se convierte en nuestro Señor y de todas nuestras facultades. Disfrútate de tu trabajo y entonces no serás perezoso en él. El interés de Dios en tu trabajo más bajo, duro y abnegado. Nota aquí. El interés de Dios en tu trabajo más bajo, duro y abnegado lo hace honorable y dulce. La pregunta es, ¿cómo utilizan aquellos por lo que trabajan tan duro y cómo ahorran con moderación? Si lo usan para Dios y para fines piadosos, recuerda, mucho más difícil para un hombre salvarse. No debes de ser otros por menos de lo que vale. Los puritanos decían, ok, ¿cuánto cuesta hacer eso? Ok, lo vamos a pagar porque es lo que merece el trabajo. Pero nosotros, ¿quién nos cobra menos? Ese hermano nos los va a regalar. La prosperidad que a la adversidad, a las riquezas que a la pobreza. Y el diablo despliega sus tentaciones sobre el trabajo y los negocios diarios de los hombres. Hermanos, los puritanos, me gusta cómo lo dice el hermano de White, tenían una visión robusta de Dios. Una visión robusta de la gloria de Dios. Podemos aprender mucho. Es más, los necesitamos. Hermanos, ellos tenían, por último término, una conciencia alta sobre nuestro trabajo en las familias con la palabra de Dios. Y esta es una cosa que ahorita está sobre mis hombros. El deseo de mis hijos debe de ser el deseo de mí como padre para con mis hijos, que ellos sean piadosos sobre todas las cosas y que amen a Dios sobre todas las cosas. El dinero no importa, las riquezas no importan. Esa debe ser la prioridad. Y los puritanos lo tenían bien claro. Y después trabajaron duro. Entonces, y de ahí, de los puritanos, un grupo salió que formaron las iglesias bautistas modernas. ¿Ok? Y vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das de presentar la historia de los puritanos.